¿vale? Bueno, yo soy Eduardo, aquí tenemos a Gonzalo Moya y a Chico Sánchez. Tengo aquí su libro, Manual para un guión de cine. Yo cuento un poco cómo compré este libro aquí en la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Había unas jornadas literarias y me llamó la atención porque no había tenido nunca un libro de este estilo. Si bien soy aficionado al cine, estoy también en una escuela de cine, me gusta todo el tema de la actuación, pero no he escrito nunca un guión profesional. Me considero un principiante realmente. En vuestro caso, yo he leído un poco más sobre vosotros, sé que tenéis algunas películas, sois en parte guionistas, en parte directores, tenéis una escuela de cine en Córdoba. ¿Cómo os definís realmente? ¿Más como guionistas, más como directores, como profesores o son todos los factores dentro? Pues, Pues sí, pues dale tú. yo creo que son vasos comunicantes, es decir, no creo que nos consideramos sobre todo cineastas o personas del cine, ¿no? En el sentido de entenderlo como un oficio en el que todos los elementos están intercomunicados y bueno, les ponemos como elementos, como decir, como cajones, pero realmente pues, al final hacemos un poquito de todo, ¿no? Y somos más amantes del cine, del oficio del cine, del trabajo del cine y producción, guión, dirección, ayudante de dirección, fotografía, hemos hecho de todo. Así que un poquito todo terreno en el cine. Muy bien. Totalmente, totalmente. Es un poco cuando empiezas en el cine, digamos, de la nada, y tienes que construirte un camino, y ver un poco qué es lo que puedes hacer en un futuro. Y más si te gusta la dirección, como ha sido en nuestro caso, tienes que saber de todo para poder hablar con todos los departamentos, comunicarte de una forma sincera, poder coordinar un equipo de rodaje. Entonces el director es el que tiene que saber un poco de todo. Sin duda, Chico es la figura absoluta, creativa y ejecutora, gran superdirector y super guionista. Yo fui alumno suyo y seguí un poco esa vía, pero bueno, descubrí que la dirección me gustaba, pero que no le sacaba yo todo el partido que podía y me gustó mucho más la parte docente y de teoría de guión, y luego me encaminé mucho a la parte de producción. No fue algo pasional, pero sí te das cuenta de lo necesario que es y de que al final pues, gran parte de la gente del cine trabaja en la producción, ¿no? Entonces vas aprendiendo un poco por necesidad, y sobre el camino vas viendo dónde hay un hueco y tú lo puedes ocupar. Perfecto. Y yendo a este libro concretamente, ¿cómo surgió la idea de este libro? Igual fue un encargo, surgió de uno de vosotros, surgió de los dos, fue a lo largo de muchos meses que estabais barajando la idea. ¿Cómo fue? Pues resultó Pues que por supuesto como... esto de... Venga, Dale, venga, dale. Gonzalo, tírale. Ah, vale. Que por supuesto, como te decía, que el chico es una bomba creativa, pues y todos estos años de docencia que llevaba a sus espaldas en ese momento, que empezamos a escribirlo en el COVID, él iba acumulando ejercicios siempre en un drive, pues los íbamos apuntando para reutilizarlos después, para clases de actores, de guión, de dirección, íbamos usándolo, digamos, como de ese baúl de ejercicios que sabíamos que funcionaban porque los había escrito y los había probado en clase, ¿no? Entonces, eso fue cogiendo forma, le fue sumando el conocimiento nuestro previo, tanto teórico como práctico, y se le fue dando forma pues, a esta bomba teórica que todos los teóricos que nos gustan y los grandes famosos, ¿no? Pero adaptado a una forma que sea legible y comprensible, tanto para alumnos como para gente que quiere entrenar. eh, Entrenar el ejercicio de guión, de no perder la costumbre, de tener un proceso. Entonces siempre lo hablamos que era el libro que nos hubiésemos profesores, ¿no? Entonces esto es, pues, como te he dicho, surge de ordenar toda la experiencia práctica y teórica que llevaba ya Chico en lo alto en ese momento. Muy bien.
Yo a veces cuando escribo, porque he escrito algunas obras de teatro y también tengo en mente igual escribir algún guión en un futuro, yo a veces soy como muy impulsivo. Hay muchos principiantes dentro de la escritura de guiones que dicen, pues yo tengo una idea, pues yo escribo un guión. Realmente. Es como son gente impulsiva, gente intuitiva realmente, pero ¿qué errores podéis encontrar vosotros en las personas que están empezando a escribir un guión? ¿Hay dos o tres errores que destacan en los principiantes en los aprendientes de guionistas que se pueden corregir con el paso del tiempo? Sí, yo creo que el principal es pararse a pensar y escribir mucho más de lo que al final se va a quedar en el guión. Y ser humilde. Creo que hay una idea de autoconocimiento de lo que incide, a lo que incide mucho el libro, de decir, esto que estoy escribiendo merece la pena. ¿Alguien me lo puede comprar? Es una idea ya no solo comercial, sino que funcione en parámetros narrativos y discursivos. Yo creo que eso es muy importante porque queremos tener grandes ideas que posiblemente lo sean, pero posiblemente también aburran a las piedras. Entonces, tenemos que hacerle muchas preguntas a nuestro guión, ser sinceros, usar mucho la papelera. Siempre hacemos la misma coña en nuestras clases, que es la clase empieza diciendo, al final de la clase os voy a enseñar el mejor instrumento para un guionista. Y empieza a dar la clase y al final coge y le pone la papelera encima de la mesa y dice, este es el mejor instrumento para un guionista. Creo que el conocimiento de decir, sobre todo analizar antes de escribir si mi idea es suficientemente solvente, si mis personajes son interesantes, si mi estructura es sólida, antes de ponerme a escribir como un loco, porque eso normalmente pasa muchas veces que te quedas a medio camino. Crees que tienes una buena idea y de repente te quedas en blanco porque no sabes cómo continuar o porque realmente no era tan buena como creíamos. Creo que el trabajo del guionista se realiza antes de ponerse a escribir. Escribir es como firmar. Firmar, en vez de filmar, firmar. Es decir, he trabajado previamente, ahora lo voy a poner negro sobre blanco, pero lo he trabajado en un estudio previo, con fichas, con POSIT, con estructura. Esto creo que es de lo que habla el libro. El libro empezamos a escribir el guión propiamente dicho en los últimos capítulos. El guión sobre papel, todo el resto del libro es prepararse para escribir el guión, y creo que es lo más importante. Sí, porque muchas veces entra en juego el ego del escritor, del guionista, que cree tener razón, pero se va a encontrar con muchos rechazos a lo largo del camino, que pues este es mi guión y lo voy a enviar a esta productora, pero lo más probable es que diga que no varias veces, o sea, mil veces. En vuestro caso, ¿vosotros habéis escrito en conjunto varios guiones o más bien por separado? Nosotros hemos escrito en conjunto varios guiones, sobre todo de cortometraje y de largometraje. Los dos largometrajes que hemos producido, el primero fue un guión enteramente mío y en el segundo fue con Antonio, con otro guionista, porque hablé con Gonzalo y le dije que yo solo, por motivos personales, no podía asumir la tarea del guión, que es una tarea titánica en tiempo y en esfuerzo. Y le dije, pues voy a trabajar con otro guionista y creo que eso también es muy importante. Creemos que los guiones se escriben una única persona, pero eso no es verdad. En la industria son auténticos departamentos de guión que se reparten el trabajo, se reparten los personajes, aunque luego figure como la gran figura, pero el gran guionista, pero en realidad son departamentos. Y yo creo que esa idea de la colaboración en el trabajo del guión es muy, muy importante, huir un poco de lo personalista y buscar un producto que realmente sea interesante, solvente y entretenido para el público, que es lo que se pretende. Claro, porque está el guión original, el guión adaptado, tiene que pasar por muchas relecturas. Igual un guionista piensa, pues si yo soy el único que crea el guión, realmente tengo mucha más libertad, me siento mejor, pero a veces lo difícil es discutir o debatir con otra persona que tiene otras ideas para el mismo guión. A veces es Claro, complicado ahí. sí. ¿Sí? Y tenemos otra cosa también es para los aprendientes, para las personas que están aprendiendo a escribir guiones correctos. ¿Hay dos o tres guiones que diríais?
que destacan sobre los demás, vuestros preferidos, que son maravillosos para aprender a escribir guión, sobre cómo se hace un guión correcto de alguna película clásica o de alguna película no tan clásica? ¿Alguno se os viene a la mente? Pues mira, tenemos en nuestro libro, tenemos directamente seleccionadas 10 películas, de los cuales los guiones son especialmente estructurados. No tienen por qué ser brillantes, que lo son, por supuesto, pero sobre todo son estructurados, funcionan para el público y dan claves de las que podemos aprender para escribir nuestros guiones. ¿No, Gonzalo? Totalmente. Nosotros hemos hablado mucho de eso siempre en las clases, ¿no? Y te entregamos a los alumnos una lista de películas que recomendamos para la clase, no porque sean nuestras películas favoritas ni porque sean las películas más brillantes, sino porque creemos que son muy funcionales para enseñar guión. Y eso pasa exactamente en el libro, ¿no? Cogemos guiones los que se detecta la estructura, que se detecta cómo se crea un personaje, en que los tiempos están bien marcados, en que los diálogos son fáciles de, de, de engranar, ¿no? Y de ver lo que se quería hacer con cada uno de ellos. Eh, Son películas muy pensadas para el gran mercado, ¿no? Que muchas veces cuando estamos escribiendo guión, todo el mundo quiere ser genio, todo el mundo se quiere un genio, y si tú no entiendes mi guión, tú no entiendes mi película, el problema es tuyo, no. Aquí hablamos del cine es para el mundo, el cine es un elemento que debe ser lo más universal posible, y siempre hablamos de películas en esa línea, ¿no? De La Guerra de la Galaxia, de Tiburón, de Forrest Gump, de películas que son capaces de traspasar cualquier cultura y cualquier lugar, ¿no? Esos son los grandes guiones y, el, y la gran razón de ser del cine, ¿no? Que luego es maravilloso ver Asbestas y sentirte en Galicia, y sí, pero pues, Asbestas levanta lo mismo a un señor que viva en un pueblo en Australia, pues tal vez no, ¿no? Entonces eso va algo que hacemos mucho hincapié en el manual de guión, en esa capacidad de la universalidad de escribir en esa línea, ¿no? De que es para eso. Claro, porque un buen guión es muy difícil resumir qué tiene un buen guión para ser buen guión. Igual podríamos hablar durante horas y horas sobre lo que tiene un buen guión para diferenciarse realmente. Pero ¿se podría resumir? Igual son los personajes más, igual es la idea y los personajes se subordinan a la idea. ¿Habría alguna frase maestra tal vez de resumirlo, de resumir la esencia de por qué un buen guión es bueno? Sí, Un buen fíjate, nos guión. pasó. Sí, sí, chico. No, sigue tú. Que de hecho, uno de los nombres que estaban propuestos para el libro, que nos encantaba, porque es un concepto que hemos usado mucho, que es el concepto de la idea esencial, y lo hablamos mucho en el libro, ¿no? Y estuvo planteado como para ser el subtítulo del libro, pero al final lo descartamos en el proceso editorial, pero hablamos de eso, de la idea esencial. Pues un buen guión se puede resumir en algo concreto, sí, es una buena idea. Luego, todo lo que tú tienes después es saber desarrollarla, los personajes, los diálogos, los espacios, los tiempos, los actos, todo que lo estructures bien. Pero un buen guión siempre es una buena idea. De una mala idea nunca vas a tener un buen guión ni una buena película. Y tu idea se tiene que resumir en una frase. Y esa frase tiene que tener un conflicto. Y si tiene un personaje, mejor, pero que tenga esa idea, un conflicto. Y eso, relación de referencia a una de las preguntas que hacías al principio de problemas de los aprendices al principio, es saber diferenciar las ideas que son buenas de las que son malas, ¿no? Y muchas ideas nos parecen fantásticas porque las basamos en cosas que nos han pasado a nosotros, que creemos que eso es interesante para el mundo, y los alumnos tienen que darse cuenta de que no es así, y tienes que aprender a diferenciar lo que vale y lo que no vale en el cine para desarrollar, ¿no? Para invertir tu tiempo y desarrollar un guión de un corto, de una película. Claro, porque luego Pero hay ideas que son para el propio autor a veces, ¿no? Hay ideas que solo el autor las puede entender por su psicología, por sus traumas, por su pasado. sí, Luego ahí entramos igual en el cine experimental, en el cine de sí. autor, pero aquí lo importante es siempre ir hacia el exterior, que es lo que pide el público, si se puede recibir la idea Con real. el cine autor o el cine experimental, quien lo hace se basa en que conoce perfectamente la teoría del cine,
del cine comercial y la estructura, ¿no? Es como el poeta que pues un buen poema que escribe libre. Ese tío tiene que ser un genio y conocer perfectamente la teoría de cómo funciona la estructura de la poesía para poder hacer lo otro bien, ¿no, chicos? Es que yo muchas veces da la impresión de que los grandes autores son gente que no conoce la estructura y que son tan genios, que les sale porque les sale, pero eso no es verdad. Cuando nosotros analizamos grandes autores como Tarantino o Wong Kar-wai o cualquier director, o mismo Woody Allen, vemos que son unas auténticas enciclopedias del cine, que saben perfectamente, conocen perfectamente todos los entresijos de lo que es el oficio del cine. Y a partir de estructuras muy marcadas y de un conocimiento casi enciclopédico lo que son el oficio del cine, son capaces de darle una vueltecita y meterle uno de los elementos personales que lo hacen distinguibles, sublimes y que encantan a la audiencia. Pero el proceso primero es el conocimiento del trabajo que estamos haciendo. O sea, un edificio, por muy genio que seas, decorándolo o generando estructuras maravillosas, si se te cae encima, no sirve para nada. Entonces, cuando tú analizas películas de estos genios, Hitchcock, Kubrick, descubres, el mismo Truffaut, descubres que hay un conocimiento previo muy profundo. Lo que pasa es que hay un poco desde el romanticismo, esa idea del creador individual, torturado, genio, adalid de la libertad, que en el fondo no se la cree nadie dentro del oficio. Aquí entre nosotros, que esto es un secreto, eso no es verdad. Lo que pasa es que vende mucho la idea del genio torturado, pero son todos unos currantes. Y yo he tenido muchísimos profesores, desde Borja Coveaga a Alberto Rodríguez, a un montón de directores importantes que me han dado clases, y lo que he descubierto de ellos, que son enciclopedias puras y duras del cine, a pesar de que luego sean capaces de generar auténticas genialidades. Pero crear genialidades de la nada no suele ser habitual. Claro, esa idea ahí que a veces se tiene del genio romántico, un poco del sueño americano, tiene una idea impulsiva y de repente todo lo cambia. Claro, y hablando de un guión concreto, de un guión vuestro, porque tenéis una película que me llamaba la atención, que es Godot. Y yo intenté ver esa película en Prime Video, pero no podía verla. Igual, ¿hay alguna manera de adquirir o de ver o de comprar esa película? Ahora mismo estamos negociando con nuestras películas. Estuvo en Prime durante 3 años, el contrato ya se rescindió con Prime, tuvo un contrato de 3 años y justo ahora es cuando acaba de dejar de verse, porque sabéis que los contratos con las plataformas duran un periodo y se ha acabado. Por supuesto, te la mandamos sin ningún problema y el productor, que lo tiene al otro lado del teléfono, es ese señor que está hablando con nosotros. Te la manda perfectamente en un drive y la puedes ver perfectamente. Nosotros lo que queremos es, tanto Godot como Sol Mayor, volver a negociar con unas plataformas para poder que sigan viéndose, sobre todo porque es súper cómodo para nosotros a efectos de comunicación. Es decir, de hablar con personas como tú, decir, pues mira, tal sitio, pum, la pones y la ves. Es más que eso, que una rentabilidad, que luego la rentabilidad pues en el cine independiente pues funciona de otra manera. Así que sí, que los dos te la pasamos, la ves y ya nos cuentas si aquello que ponemos en el libro lo hemos aplicado en la película o no. Me llamaba mucho la atención el argumento como de una obra de teatro dentro de una película, que es experimentar un poco. ¿Podéis hablar un poco de eso, de cómo surgió lo de Godot? Pues surge de la idea me interesaba mucho, nos interesaba mucho por nuestro oficio. Nosotros tenemos nuestra propia compañía de teatro y nuestra escuela es de teatro y de cine. Siempre hemos intentado trabajar un poco los vasos comunicantes, los dos tipos de lenguaje. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención de las películas que tocan el teatro es que nunca se ve la obra de teatro completa, cosa que es absolutamente lógica por cuestión de tiempo y de incluso de narrativa. Entonces me planteé
que se viera completa. Cuando tú ves Godot, ves la película, pero también ves la obra de teatro. Incluso podrías editar la película y ver la obra de teatro completa. Entonces, era una de las ideas un poco completista, ¿no? De decir, pues esto no se ha hecho nunca, o yo no lo he visto nunca, no se ha trabajado. ¿Cómo lo voy a trabajar yo para que no sea, para que funcione a nivel narrativo, a nivel de ritmo, pero el espectador tenga en sí la propia obra completa? Y luego, sobre todo, para hablar de cómo del tema del lenguaje, porque siempre se ha hablado que filmar teatro siempre tiende al fracaso. Entonces, claro, nosotros planteamos una película en la que queremos montar una obra de teatro completa y por lo tanto la tenemos que filmar, con lo cual es un suicidio doble. Pues ahí dijimos, bueno, ¿quién dijo miedo? Y era un poco, pues, sobre todo experimentar, que es un poco lo que la crítica también nos echó un poco en cara, de manera positiva o negativa, depende cómo se vea, con respecto a la película, que nos hablaron mucho que era muy de carácter didáctico, que era muy experimental, pero hay gente, siempre aplicando los principios de la narrativa, y la película dura hora y 50 minutos, con lo cual creo que se trabajó muchísimo el tema del ritmo para hacerla accesible, y en el fondo es un thriller, así que yo creo que no es tan dura como puede parecer en su planteamiento. Mucha gente cree que se parece mucho o que es casi lo mismo la escritura de una obra de teatro y la escritura de un guión cinematográfico para un corto. ¿Pero qué diferencias veis? Así a grosso modo, para resumir, entre una obra de teatro genérica y un guión en general. Gonzalo, Bueno, cuenta. yo te hablo de lo más parecido y chico que te hable de las diferencias, que es el gran guionista y dramaturgo y él ha practicado mucho más ambos textos y está más acostumbrado a leer esas diferencias. Yo veo lo parecido, que es que ambos son trabajos inacabados, es decir, tanto el guión como el texto de teatro están pensados para realizarse, ¿no? Para que si lees el libro y llegas a la parte bueno, de formalismos, de maquetación, de todas las normas que tienes que seguir y de lo importantes que hablamos que son importantes para que otros departamentos, una vez que estén trabajando con un guión o con un texto de teatro, sepan trabajar, ¿no? Que arte pueda leer ese guión, que dicen fotografía entienda parte de ese guión, que permita a los demás seguir trabajando, ¿no? Entonces, en eso es verdad que están muy preparados los textos para seguir en el proceso, ¿no? Son eh, proyectos que no son casi ensayos, ¿no? Están hechos para realizarse, no tienen ningún valor novelesco, ¿no, chicos? Sí, eso es fundamental entender, y yo creo que es súper importante para el trabajo del guionista comprender que su obra no es la obra, que su obra es un trozo de la obra. El esqueleto, llamémoslo esqueleto, llamémosle esencia, llamémosle alma, un trozo importantísimo, pero la obra, o sea, el objeto artístico es la película, el objeto artístico es la obra de teatro representada en los escenarios. Entonces, eso también genera algo importantísimo en el artista y en el creador, que es la humildad, de que entender de que formas parte de un elemento de engranaje que tiene su importancia, y tiene su reconocimiento, pero que no deja de ser una parte del engranaje. La gran diferencia entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje teatral es el punto de vista, la mirada, porque la mirada del teatro es una mirada frontal, donde el espectador no puede entrar en la diégesis, no puede entrar en el mundo narrativo, lo ve desde fuera, lo ve como una ventana, como Jane Stewart desde la ventana de la ventana indiscreta, que ve los apartamentos del frente, pero no puede entrar en ellos. Y el cine en sí, no hay ninguna mejor película que reflexione sobre el cine y el teatro que La ventana indiscreta, que realmente lo que hace es una reflexión sobre el cine y el teatro por el punto de vista. Pero el cine lo que hace es que la cámara se convierte en la mirada del espectador y puede entrar hasta por una cerradura, como hace David Fincher en La habitación del pánico, salir de una neurona, como también hace David Fincher en el principio del Club de la Lucha.
Eso es lo que llamamos la mirada ubicua. Y esa mirada ubicua, capacidad de mirarlo todo, de estar en todas partes del espectador, es lo que genera la principal diferencia entre el cine y el teatro, que no quiere decir que sea mejor ni peor, porque el cine tiene esa mirada ubicua y el teatro lo que tiene es el estar presente, el estar en un sitio donde se está sucediendo un acto creativo que es totalmente irrepetible, porque cada momento, cada obra de teatro es totalmente irrepetible. Y esa ceremonia de fisicidad del teatro es muy propia y exclusiva del teatro. Entonces, ubicuidad del cine y fisicidad del teatro son los dos principales elementos que los separan. Y el pegamento que los une es la necesidad de la narración, de los personajes y del conflicto. Si el teatro es más espacio y el cine es más tiempo, de una manera igual, ¿no? Muy, muy resumida, muy burda. Totalmente. Está muy bien, está muy bien. Ok, finalmente hablando de la Escuela de Cine de Actúa Córdoba, porque yo le he echado un vistazo a la página web. Hay cursos de guión, hay cursos de actuación, hay cursos de dirección. ¿Podéis hablar sobre cómo surgió esta escuela? Si lleva muchos años existiendo en Córdoba. Venga, Pues yo, Gonzalo. vale. Actúa surgió de otra escuela que era más bien la base de una asociación cultural que se llamaba ETC, Escuela de Cine y Teatro, en la que el chico dirigía la parte de los cursos de cine. Pero esa escuela estuvo unos cuantos años, pero el proyecto se deshizo y entonces Chico pues montó por su cuenta Actúa, que es una base de escuela pensada de romper el elitismo de la formación cinematográfica, ¿no? Entonces yo ahí le dije, chico, yo en ese momento estaba que o me iba de Córdoba o a cualquier lado, digo, yo sí, lo que tú quieras, yo me quedo aquí o barriendo o te limpio las pizarras y ahí pues me uní al, al proyecto. Pero la idea básica es esa, ¿no? Que todo el mundo tuviese acceso a, a estudiar actor de cine, guión, dirección de fotografía, que tuviesen un acercamiento a estas artes sin tener que emigrar a Madrid o sin tener que gastarse 5.000 euros en una formación, que la gente pudiese ver y leer el cine de otra forma, mm, pues con acceso a una escuela que fuese para todos. Esa es como la gran idea y el germen que ha habido alrededor de Actúa. Ahora mismo en Actúa, nosotros ya no somos los líderes máximos. Ha cogido el testigo Dani. Creo que es importante renovarse, tener otros puntos de vista. Actúa nunca ha sido personalista. Muchas escuelas se llaman, y me parece bien, me parece correcto, no es criticar absolutamente a nadie ni nada, pero se llaman como el nombre de sus creadores. Pero yo siempre huí de llamar a la escuela Chico Sánchez y de fijarla en mi persona, no porque no tenga ego, que yo tengo un ego desmesurado como cualquier creador, sino por el hecho de que creo profundamente en que el arte cinematográfico y teatral es un arte colectivo. Y me parece bastante extraño que se personalice, me parece inoperante. Entonces conocí a Gonzalo, una persona brillante intelectual y personalmente, y lo capté para que se convirtiera en el líder absoluto de Actúa. Y ahora hemos pasado el testigo a Dani, que resulta ser muchísimo más inteligente que nosotros. Y posiblemente el que le pase el testigo a él, pues será también más inteligente. Y así conseguimos que se mantenga siempre fresca con nuevas ideas, sin basarse en personalismo y que centrándose en lo más importante para nosotros, que obviamente son nuestros alumnos, que hemos tenido miles de alumnos y esperamos tener miles de alumnos más que se formen desde Córdoba, desde una pequeña ciudad no tan pequeña de Andalucía, pues en el cine y en el teatro. Pero porque actualmente, o igual el año pasado, en 2024, más o menos, entre cursos de guión, cursos de actuación, ¿cuántos alumnos pasaron? Más o menos. Pues en los últimos años, pues teníamos de media, entre cursos que eran de fin de semana o cursos que eran anuales, unos 300 alumnos. ¿Y hay algún curso que esté más demandado? Tal vez el de actuación o el de guión.
Los cursos de teatro para menores de edad siempre son han sido una base del éxito y está muy bien porque es una formación personal para los adolescentes y los niños fabulosa. Y la otra gran vertiente, pues el actor y la actriz de cine que tenía un perfil más de veinteañeros o de gente que había tenido el gusanillo ya siendo más mayores pero nunca se habían atrevido. Entonces, los cursos de actor y de actriz, tanto de cine como de teatro, siempre han sido pues las grandes bazas de la escuela, como pasa en todas las escuelas de cine y teatro realmente, ¿no? La base son los actores y luego pues tienen cursos más complejos y más técnicos de guión, de dirección, pero ahí no hay colas de espera, ¿no? Pero para actores sí. Tengo mi sirena de clase. Ahora sí la escucháis, ¿no? No se escucha nada. Pues esto es magnífico, la inteligencia artificial quitando Hombre, ruido, ¿eh? Porque estáis ahora mismo en la escuela, en Actúa Córdoba, o estáis en otro lugar. No, estamos en otro lugar. Ah, vale. Yo estoy en un instituto de instituto público, Ok. ¿vale? Entonces es que acaba de sonar la sirena de cambio de clase y digo, a ver si ya se ha metido, pero parece ser que no. no, no. Que, que nosotros, por ejemplo, el curso de guión y dirección ha sido siempre nuestro ojito derecho, en mi caso izquierdo, pues soy zurdo, eh, porque siempre hemos necesitado una gran formación en guionistas y directores que en realidad son muy articuladores de todos los procesos, porque necesita gente que ponga a funcionar a esos actores, que generen historias, que lo dirijan y demás. Entonces, a pesar de que tenemos muchos más alumnos en guión o sea, en actores, pero siempre hemos intentado defender a capa y espada a guionistas y directores porque creemos que es fundamental en la dinámica de generar productos, cortometrajes, películas, obras de teatro desde Córdoba, que es nuestro principal objetivo. Perfecto. Y por último, imaginaos que, bueno, alguien ha leído bien este libro, ha comprendido las ideas y ha escrito un guión en base a todos los pasos que da este libro. Cree tener los actores adecuados, igual tiene una sensación igual de parálisis por análisis, ahora no sé qué hacer, tengo un guión que creo que es bueno, he estudiado bien la teoría. ¿Qué consejo dais a ese tipo de persona que tiene su primer guión después de haber estudiado y de haber desechado en principio varios guiones? Que no sea proteccionista con su proyecto. Siempre se tiende mucho a que un guión tan bueno y tal no lo quiero compartir porque me van a robar la idea. Yo no he visto que eso pase jamás en los cientos de guiones que hemos visto en estos años. Tienes que compartirlo, buscar opiniones, generar contactos y eso te abre una puerta y otra puerta y otra puerta y puede que así de alguna forma puedas desarrollar el proyecto o incluso venderlo en algún festival, pero al principio los alumnos tienden mucho a ser proteccionistas con su idea, con su proyecto, no compartirlo, todo lo contrario. Registra tu obra para que pues, en el futuro no tengas ningún problema y tú Es tengas los derechos. importantísimo, hay gente que igual se olvida de Exactamente. eso. Exactamente, pero busca apoyo, ayuda, acude a tu gente de confianza, a gente que conozca el tema, que pueda leerlo, que te den su opinión y ten todo el feedback que puedas, porque te aseguro que vas a cambiar alguna cosa o vas a tener una idea más clara de qué camino seguir. Yo Muy creo que bien. lo más importante, primero, es registrarlo. Oye, eso es el primer mensaje que tenemos que dar. Tú cuando termines tu guión o incluso en una base avanzada, antes de que se lo Sí. enseñes a nadie, regístralo y así dejas de tener problemas a nivel legal. De todo, ten en claro qué tipo de guión tienes, qué tienes, qué tipo de género tienes y haz un estudio de productoras, porque hay muchas productoras que se mueven por géneros o festivales que solo se mueven por género, o mercados que solo se mueven por algún tipo de género. Nosotros estamos cansados, bueno, cansados, que nos ha pasado muchas veces con nuestras películas de que nos digan, no, la película es magnífica, nos gusta, no sé qué, pero es que yo solo hago terror. O nos encanta, pero yo solo hago películas que duren 1,40. Más de 1,40 no hago. Pues que conozca bien su película y luego eh, la intente vender lo máximo posible en ferias, en productoras, en festivales.
que se mueva mucho, pero sobre todo sabiendo que tiene entre manos. Que no pierda el tiempo intentando vender algo que no se lo va a comprar gente que no le va a interesar a priori. El cine es muy amplio, tiene un mercado amplísimo y lo importante es un conocimiento que a veces es extenuante, cansado, pero que al final da rédito si sabes, si te conoces a ti mismo a nivel cinematográfico. Muy bien, pues perfecto, excelentes ideas. Muchas gracias, Chico Sánchez y Gonzalo Boña. Yo también he dicho que esté aquí en una escuela de cine, son cosas que se pueden aprender siempre y esperemos que también otras personas se beneficien. Yo reconozco que no me he leído todavía del todo el libro, Manual para un guión de cine. Yo soy de lectura lenta y progresiva, necesito asimilar bien las ideas, pero me lo leeré bien y os daré mi opinión también después cuando lo lea. Genial. Y Pues bueno, nada, muchísimas gracias por darnos visibilidad y que tengas mucha suerte y sobre todo que te guste el libro y si no te gusta, pues háznoslo saber que somos amantes de toda crítica constructiva. me gusta que sea práctico, eso me gusta mucho. Totalmente. Estábamos Los cansados ejercicios, de los libros teóricos. los ejercicios son muy divertidos. Los chavales se lo han pasado estupendamente. Hay unos cuantos ejercicios que son muy recurrentes y lo hemos hecho decenas de veces en las clases y ahí están en el libro para todo el mundo. Perfecto, pues que tengáis buena tarde. Fantástico, Muchas Eduardo. gracias, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.